pasar abruptamente de lo presencial a lo virtual, también para nosotras fue un cambio grande. Acá quiero rescatar varias cosas que pasaron que para mí son súper claves. La primera, dedicamos todo un primer momento, una primera semana, a construir un colectivo con estos estudiantes que también estaban pasándola mal y estaban sorprendidos. La epidemia COVID-19 se ha extendido a más de 100 países. Es cierta, con apenas unas pocas personas o autos en las calles. El coronavirus es el mayor reto para el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. La reapertura de las... Por tanto, nos dirigimos a estudiantes sobre todo. No sean chinas, porque muchas veces prefieren, entre comillas, mucho. Iría como una cadena de... Bueno, obviamente diferente. Claro que por el virus, de forma totalmente... destino es la norma. Uno de los desafíos importantes que se ha tenido que enfrentar en medio de la pandemia por coronavirus es la educación en todos los niveles de formación. En muchos de los países no solo no se contaba con la infraestructura educativa amplia y suficiente, como tampoco con la totalidad del personal docente entrenado en tecnologías de información y comunicación para el apoyo de los procesos educativos. ¿Cómo ha sido enfrentar la educación en un modelo virtual a causa del confinamiento y cómo reconfigura el escenario educativo? Nosotros empezamos el cuatrimestre de alguna manera con la misma sorpresa que el resto de la humanidad, ¿no? Decir de un día para otro se cierran los edificios escolares, estamos en una situación de aislamiento preventivo social obligatorio en la Argentina todavía. Bueno, implica desde todo punto de vista una cosa, un cimbronazo. Sin embargo, si lo pienso en términos de la materia educación y tecnologías, que tiene una historia larguísima de hace más de 3 décadas experimentando, bueno, nos dedicamos a la tecnología educativa y además hace muchísimo tiempo que hacemos educación a distancia, con lo cual en ese sentido no debería habernos tomado por sorpresa. Y sin embargo, pusimos la cabeza y todo nuestro esfuerzo en decir, ¿quiénes somos nosotros como colectivo de Tecnoedu? Cuéntenos qué cosas están haciendo, cómo le están pasando, cuáles son las tendencias culturales que les interesan, cuáles son los temas que quieren discutir. Y a partir de eso hicimos una recomposición del grupo en 4 líneas claves, pero que tenían que ver con las elecciones de los estudiantes, en una situación que denominamos de codiseño. Y les dijimos, a partir de hoy, ustedes van a trabajar en el medio de este lío para construir políticas educativas en relación con tecnologías que podrían ser adoptadas por el Ministerio de Educación de la Argentina. Cuando terminó la cursada y les preguntamos a los estudiantes, bueno, ¿qué había sido más significativo? Dijeron esto, que ustedes en el arranque de la materia nos dijeran, creemos que ustedes pueden ser tecnólogos educativos en este contexto, en esta locura, y que nos hayan puesto a trabajar. Y vos fíjate que charlando con nuestros adscriptos, que también son jóvenes estudiantes, cuando les decíamos por qué esta propuesta pregnó tanto, por qué fue tan importante, los adscriptos dijeron, porque cuando nadie entendía nada, cuando todo era difuso, cuando no había encuadre, cuando no se sabía ni siquiera si había clase en la universidad, ustedes nos dieron un proyecto que estructuró hasta nuestra vida. Hay una primera cosa que me gustaría decir, porque no se me olvide, que quizá hoy en día al reclamar el derecho, ¿no?, a la educación, que es un derecho de todo niño, de todo joven, pasa por casi exigir el derecho a Internet. Porque esa brecha digital que tristemente ha quedado, ¿no?, puesta de manifiesto en el mundo de quién está y quién no está, es decir, quién puede seguir creciendo, quién puede seguir recibiendo oportunidades de educación, de formación y quién no, hay que borrarla, esa brecha, ¿no? Algo que a nosotras nos ha servido mucho fue el apostar desde hace mucho tiempo por un proyecto tecnológico que diera soporte al proyecto educativo. Y porque la tecnología hace que las cosas sean exponenciales. Es decir, ya hubo desde hace mucho tiempo en el que se pensó, hombre, si los estudiantes en lugar de estar solo con una libreta y un libro de texto están con
con un netbook, con un dispositivo, quizá pueden agilizar la colaboración, la cooperación, abriendo un mismo documento donde puedan estar trabajando simultáneamente. Ya no digamos lo que es el acceso a las fuentes de información. Entonces, algo que a nosotras nos ha servido mucho, es verdad, nadie esperaba, ¿no?, esta pandemia y algunos la han considerado como ese cisne negro, ¿verdad? Que dices, no existe hasta que alguien demuestra que sí existe porque lo hemos visto, ¿no? Pero sí que ha habido cosas que hemos tenido que agradecer. Dices, qué bueno que hubiéramos optado por un proyecto tecnológico que diera soporte al proyecto educativo sin necesitar el escenario tan disruptivo como nos ha puesto la pandemia. Y nosotras también decimos que jamás hubiéramos diseñado un escenario tan disruptivo. Y hay que hacer de la necesidad virtud, ¿no? Entonces hay muchas cosas que en pleno confinamiento tuvimos que ir experimentando y reflexionando casi en tiempo récord, que ahora mismo es lo que nos ha permitido el poder abrir pues el centro educativo o nuestros centros educativos y no solo resistir y no solo ser reactivo, sino alcanzar un mínimo grado de proactividad. La pandemia pone en blanco y negro las deudas, ¿no? Las deudas en materia de inclusión digital, que son tremendas porque en este momento de la historia, lo sabíamos antes de la pandemia, pero ahora lo estamos ratificando, el derecho a la inclusión, significando dispositivos y conexión a Internet de calidad, está conectado al derecho a la educación. Hoy queda totalmente claro, no podemos pensar en un estudiante ni de la educación básica ni de la educación superior que no tiene un dispositivo y está conectado. Y este es un tema que hay que abordar desde las políticas públicas, sin duda, porque si no siempre vamos a estar con zonas de deuda y de expulsión. Entonces, para mí esto es lo primero. Creo que la reacción de muchos de los ministerios de la región, que tiene que ver con crear materiales impresos y radio y televisión y otras propuestas, en un punto tiene que ver con la reacción a lo intempestivo de la instalación de la pandemia, pero no puede ser la solución de largo plazo, de nuevo, porque me imagino que este es el momento para decidir cuáles van a ser las políticas de inclusión de las próximas décadas, si querés, y cómo vamos a hacer para acelerar el proceso de dar acceso. Entonces, eso. Las instituciones educativas en todas las regiones del mundo han emprendido programas de mejoramiento de los sistemas de educación, así como han acompañado y demandado la modernización de las políticas públicas por parte de los gobiernos. ¿Cuáles pueden considerarse como algunas de las claves de la educación actual? Pues nosotras siempre hemos partido de una formación del docente para la acción. Y quizá lo primero que tiene que escuchar el docente es su propia práctica docente. Tiene que ser un docente que reflexione sobre aquello que hace, cómo lo hace y sobre todo cómo ve al estudiante moverse en aquellas prácticas que él ha dispuesto. Es un docente que realmente, si provoca, ¿no?, o empieza su propia práctica con los estudiantes lanzando una pregunta, pues estará bien, pero si dispone un entorno, es decir, lo que sería como una especie de ejercicio de inmersión, ¿no?, de decir, le propongo al estudiante todo un abanico de experiencias para que de esa inmersión surja la pregunta del propio estudiante. Bueno, ahí ya diríamos casi que bingo, ¿no? Entonces ya he logrado lo mejor que podría lograr, ¿no? Es decir, hay un ejercicio socrático, mayéutico, de ir, ¿no?, extrayendo, acompañando todo aquello que el estudiante también es capaz de hacer por sí mismo. Entonces, los docentes son conocedores de su propia disciplina, pero son los que tienen que diseñar esas experiencias donde pueda surgir una pregunta, pero las preguntas no surgen si no hay una buena inmersión en experiencias de aprendizaje. Es decir, ¿qué le propongo al estudiante? ¿Cuántas cosas diversas le propongo al estudiante partiendo de sus inteligencias para que a partir de ahí realmente se pueda hacer preguntas? Entonces, esa experiencia de inmersión
diría, cuanto más rica, cuanto más variada, respondiendo a las propias inteligencias múltiples del estudiante, es que puede fomentar la pregunta del estudiante. Evidentemente, al principio, cuando son estudiantes pues, más pequeñitos, soy yo, ¿no?, el que modelo el cómo yo me hago la pregunta. Pero si esto es un ejercicio en el que invertimos tiempo y permitimos esa metacognición y sostenemos también lo que nosotros decimos, un poquito los silencios en clase. Es decir, cuando yo lanzo una pregunta, he de saber sostener el silencio antes de yo querer dar la respuesta. Porque si no, dices, ya boicoteo ese proceso de pensamiento en el que mi estudiante, mi alumno también requiere de un poquito de tiempo para poder formularse buenas preguntas. Y luego también hay un tipo de jugada que tú puedes establecer con el estudiante que no tiene que ser ni tipo tenis ni tipo ping-pong, sino jugada más bien como de básquet, ¿no? Es decir, alguien aporta algo, pero permites que 2, 3 más todavía enriquezcan esa primera intervención que ha tenido, ¿no?, tu propio estudiante. ¿Cuáles son los grandes temas? Los grandes temas no se pueden abordar en soledad, no los puede resolver, nadie está esperando, ¿no?, que mañana nos levante la vacuna. No va por ahí. Digo, más allá de todas las tramas, el poder, la plata, los intereses, los conflictos, digo, las vacunas, como uno de los grandes temas de este momento, van a emerger de esfuerzos que son colectivos a nivel global. Para mí esa es la educación que hay que dar, una educación que vaya por eso, por hacer las construcciones nuevas, construcciones en todos los planos, en todos los campos disciplinares, que emerjan de una matriz crítica y colectiva que tiene que ver con la práctica de la enseñanza. Yo me imagino abordando esos grandes temas desde nuestras materias, tener una responsabilidad política que tiene que ver con decir, si enseñás datos, ¿cuáles son los temas inexorables en 2021 respecto de los datos? Si enseño tecnología educativa, lo mismo. ¿Cómo podemos juntarnos y hacer de este proyecto juntarnos y hacer de este proyecto una propuesta política en el sentido de transformación? Yo apostaría por ese lado. Para no solo responder a lo urgente, que claro que evidente lo vamos a hacer, pero responder a lo importante en educación. Es decir, ¿hacia dónde quiero que mi alumno siga caminando? Pues hacia un aprendizaje autodirigido. Bien, pues vamos a ver qué decisiones tengo que tomar hoy, pero que ya me preparan hacia ese mañana. Entonces ahí algo que hemos ido configurando, ¿no?, en ese confinamiento y que le hemos puesto pues, una etiqueta en todos nuestros centros, le hemos llamado tripod learning, ese aprendizaje trípode. Hay un rol clarísimo que es el del alumno, el del estudiante, y queremos que sea, ¿no?, un alumno que autodirige su proceso de aprendizaje. Había otro rol clarísimo que era el del docente como diseñador de experiencias de aprendizaje, pero hemos tenido que incorporar o reinventar esa tercera pata del trípode que es que hay unas familias que pueden dar soporte a ese proceso de aprendizaje. Así que ahí estamos, ¿no? Entonces, una de las cosas que hemos querido también desde este tripod learning ha sido el optar por decisiones pedagógicas, académicas, que no se me caduquen en función del escenario que tengo. Ahora mismo no estamos confinados, porque tenemos la escuela abierta y además empezamos con todos los estudiantes a la vez, pero también es verdad que nos han exigido una serie de protocolos de seguimiento porque estamos conviviendo con el virus y esta convivencia con el virus va para largo. Los gobiernos han manifestado su interés y preocupación porque no se vean interrumpidos los procesos educativos en todos los niveles de enseñanza, para evitar así que la pandemia ocasione un retraso con impactos mayores en las generaciones futuras. ¿Cuáles son las dimensiones políticas en esta nueva educación y las adopciones de prácticas que han debido implementarse? Creo que estamos viendo
ministerios que tomaron el tema seriamente y que generaron escenarios de disposición tecnológica más interesantes que los que había antes de la pandemia. El tema, bueno, un tema que aparece, me parece que hay varias cuestiones que aparecen, pero una es el problema del acceso en los hogares, porque nos pasamos discutiendo la última década el tema del acceso en la escuela y la conectividad de la escuela. Hoy queda claro el problema del acceso en los hogares. El tema del consumo de datos, que es un tema que en muchos de los ministerios se trabajó y se sigue trabajando, que los portales educativos o que las plataformas educativas no generen consumo de datos y que haya, bueno, el reconocimiento incluso del acceso a Internet como servicio universal. Me parece que hay como cosas que fueron pasando que son interesantes desde el punto de vista de las políticas. Ahora, también creo que Fulham dice que los procesos de cambio se alimentan con los líderes del medio, ¿no? Y creo que ahí se está dando algo interesante. Yo, en esta cosa de todas las charlas que tenemos, los webinars que tenemos en estos días, las conferencias, etcétera, etcétera, veo un movimiento que emerge que tiene que ver con supervisores, que tiene que ver con directivos, que tiene que ver con formadores de docentes, que se están encontrando no en los congresos una vez al año, sino que se están encontrando más periódicamente a hablar sobre las prácticas de la enseñanza, sobre cómo vamos a sostener el proceso educativo en el marco de esta coyuntura. Y eso me parece que da lugar no solamente a decir, bueno, las políticas tienen estas obligaciones, sino también a generar un movimiento que va hacia arriba y que Fulham dice esto, ¿no? Que tensión hacia arriba y tensión hacia abajo, y que va desde la conversación abriendo un mundo de nuevas ideas. Yo creo que necesitamos nuevas ideas renovadas para pensar las prácticas educativas, ¿no? Vengo trabajando tratando de aportar algo, vengo trabajando con la idea de ensamble, que no es ni más ni menos que pensar que desde la escuela o desde la universidad uno puede mirar afuera y generar una intervención, y que esa intervención puede tener carácter colectivo. Todo el proceso de producción, a la manera de un ensamble, puede ser sincrónico, puede ser asincrónico, puede ser individual, puede ser grupal, puede ser... Y vos tenés que generar como un marco que te permita eso. Para mí es, en algún sentido, encarnar esta metáfora tan interesante de Barico cuando dice que vivimos una revolución mental por el cual la realidad se mueve con dos motores, uno físico y uno virtual. Esto no lo habíamos capturado en términos de las prácticas educativas. Y tal vez este golpe de la pandemia nos permite empezar a capturar eso, una práctica que en su diseño tiene una complejidad que, así como lo lograron otros fenómenos de la cultura, nos permite construir en dos planos al mismo tiempo, en el físico y en el virtual, o en lo sincrónico y en lo asincrónico, en el mundo y en el ultramundo, un artefacto o un prototipo o una línea de intervención o una transformación de la realidad que nos rodea que emerge como producto de lo que pasa en la escuela o en la universidad. Y yo creo que están dadas esas condiciones, y esas condiciones van a ser capturadas en la medida en que trabajemos colectivamente. Vos tenés una historia de trabajo en colectivo para generar cosas nuevas. Y creo que si hay algo que puede romper la pandemia es esta idea de que alcanza con un docente que innova en soledad. No hay tal cosa en este momento. No se construye conocimiento en soledad. No deberíamos poder seguir enseñando en soledad. Hay que salvajear el currículum. Hay que ir a lo esencial, que no es aprender menos, sino quedarse con aquello que realmente es significativo para la vida. Hay que salvajear ciertas metodologías que pongan cada vez más al estudiante como protagonista de su proceso de aprendizaje. Hay que salvajear sobre todo la evaluación, que es la piedra de toque que nos dice si realmente estamos en un paradigma pues que se adecúe, ¿no?, a esa necesidad que tiene el niño, que tiene el joven, que tiene el adolescente. Y a partir de ahí iría como una cadena de salvajear lo que es el rol del profesor, salvajear la organización dentro de un centro educativo,
que es lo que nos permite también poder focalizar mucho más en aquel aprendizaje que merece la pena y sobre todo pues salvajear también, ¿no? Cuando se ha hecho todo lo anterior que te acabo de nombrar, salvajear los espacios, pero no solo los espacios arquitectónicos, sino los espacios culturales y digitales, que son también los que tienen que alinearse para poder permitir que ese estudiante esté siempre en juego, en activo y como auténtico protagonista de su proceso de aprendizaje. Hay algo del orden del reconocimiento de las tendencias culturales, ¿no? Cuando uno piensa en lo que hacen, por ejemplo, las grandes cadenas de streaming, también operan sobre la base de una puesta a disposición, nos tiran la temporada completa de una serie que saben que nos gusta. Sin embargo, en términos de las prácticas educativas, esta puesta a disposición, ojo, porque puede implicar, te tiro toda la responsabilidad del otro lado de la pantalla y hacete cargo de lo que puedas. Eso no es enseñar, eso no es sostener una práctica de la enseñanza como la que caracterizaba antes. Entonces me parece que ese primer momento sigue teniendo como un riesgo. Creo que después viene como una segunda fase donde todo el énfasis estuvo puesto en ¿están las condiciones dadas para que hagamos un evento sincrónico, para que podamos estar en línea con nuestros estudiantes? Y ahí se empezó a armar algo que es, bueno, si tenemos un encuentro sincrónico, eso es la clase. De nuevo, eso no es la clase, eso es un momento de una práctica de la enseñanza donde además tiene que suceder la producción, tiene que suceder la creación, la colaboración. Y además, con la cuestión preocupante que es que en general esa sincronía implica que está el docente explicando saber construido hace no sé cuánto tiempo. De nuevo, para mí hay algo interesante en términos de la tendencia cultural. Cuando vos mirás los fenómenos que nos rodean en la pandemia, estalló el vivo en el arte, en los recitales, en las fiestas electrónicas, todo es en vivo. Pero en el caso nuestro, nos puede llevar a un modelo que sabíamos que teníamos que abandonar antes de que empezara la pandemia, que es el de el profesor repitiendo lo que dicen los libros. Cuando mirás las dos fases, creo que la gran pieza perdida todavía es la de la colaboración. ¿Dónde se co-crea? ¿Dónde se codiseña, si lo estamos planteando de esta manera? ¿Dónde se construye conocimiento original? Si son muy básicas las interacciones. Esa para mí es la pregunta que nos tenemos que hacer desde la mirada de este momento y lo que viene. La pandemia ha derivado en que como sociedades tengamos que enfrentar retos para los que veníamos preparándonos y que han debido acelerarse para su puesta en marcha. ¿Cómo posibilitar el cambio que hoy demanda, tanto en docentes como estudiantes y padres, esta nueva forma de escolarización? A la gente hay que brindarle confianza para que pueda crecer. Y de entrada, pues, hombre, hay que posibilitar que realmente se crean que son agentes de cambio en una escuela. Pero es verdad que hay una pieza clave que tiene que acompañar al docente, que es el equipo directivo. El equipo directivo como motor de cambio es el que tiene que posibilitar ese acompañamiento del docente. Y claro que hay unos programas de formación, hay irrenunciables que alguien cuando empieza pues, a trabajar, ¿no? En un Nazaret Colegios Innovadores, pues dices, mira, hay estas lecturas que son imprescindibles para ti o hay estos módulos de formación, de capacitación que son imprescindibles para ti, pero también es verdad que hay que lanzarse enseguida a la piscina y mientras esa persona ya está lanzada a la piscina, viendo cómo se mueven los demás docentes, hay un ejercicio que hacen los directores académicos que es acompañar a estos nuevos profesores. Es decir, hay que permitir, ¿no? Esas conversaciones, pues quizá de mentorización o de decir, bueno, pues cuál es la propuesta que tú tienes para contigo en este trimestre, en estos 2 meses siguientes, qué quieres alcanzar, qué quieres conseguir. Y sobre todo, igual que decimos que hay que posibilitar pues, muchos espacios de metacognición en los propios estudiantes, hay que hacerlo con los propios profesores y hay que dedicar partes de esas horas no lectivas que los equipos directivos tenemos la responsabilidad de organizarlas, pues para que el propio docente analice, como decíamos antes, su propia práctica.
Yo no sé si va a haber tal cosa como la pospandemia, ¿no? Digo, esta idea de que esta puede ser una mutación, que puede ser incluso una mutación, como sostiene Berardi, que lleve a la extinción, lo cual sería tremendo, pero creo que tenemos que poder pensar en términos de aquello que cambió para siempre. A mí me parece que hay algo muy básico, muy sencillo, pero no menor a la hora de pensar estos temas. Y es que los docentes que tardaron mucho, digámoslo, en abrazar la virtualidad, ahora la abrazaron. Entonces, vos sabés que me llama mucho la atención, hablando con los colegas, les hago esta pregunta: ¿qué creen que aprendieron? Entonces me dicen cosas tales como a ponernos en el lugar del otro, a negociar, a entender la realidad en la que viven, a escuchar. Y yo digo, pero son docentes, todo esto ya lo sabían hacer. Sin embargo, empecé a leer, empecé a entender que aprendieron a hacer esto en la virtualidad. Entonces, eso que parece sencillo no es menor, porque digo, hay como una biblioteca de discusiones que vamos a dejar de tener. Queda claro ahora que todos podíamos enseñar en la virtualidad en la medida en que las condiciones de acceso lo permiten. Mejor, peor, tenemos oportunidades de rediseño definitivamente, pero no era el problema aprender a usar la tecnología. Entonces me parece que ahí ya tenemos un punto interesante para agarrarnos. Yo creo que aprendimos que la experiencia educativa va mucho más allá de estar sentados en un aula, todos en esos bancos fijos durante determinado tiempo. Me parece que estalló la dimensión del tiempo. Que en esa cabeza donde no lográbamos cambiar la matriz clásica de la enseñanza, hoy sabemos que la compresión del tiempo estalló. Y entonces, ¿por qué volveríamos a eso? Me parece que esto abre interrogantes interesantísimos para las instituciones. Nosotros veníamos experimentando con la alteración del tiempo en situaciones inmersivas, donde les decíamos a los estudiantes, en vez de tener 2 horas de teórico y 2 horas de práctico, vamos a quedarnos 10 horas trabajando juntos un tema. Bueno, creo que se abre el juego para todos esos rediseños. Creo que el aprendizaje es el aprendizaje de reconocer que los límites que teníamos eran culturales y no eran tales. Límites son los límites, los virus son un límite, pero las posibilidades de recrear lo que hacemos, que está en tramas culturales, bueno, queda claro que es totalmente posible, y yo me abrazaría a esa idea. COVID-19 se ha extendido a más de 100 países. Desierta, con apenas unas pocas personas o autos en las El calles. coronavirus es el mayor reto para el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. La reapertura de las... Por tanto, nos dirigimos a estudiantes sobre todo. Que no sean chinas, porque muchas veces prefieren, entre comillas, mucho. Iría como una cadena de... Obviamente diferente. Claro está que por el virus de forma totalmente... no es la norma.